¿Cuáles han sido los compromisos del Instituto Nacional Electoral en la lucha para erradicar la violencia política en razón de género? El Instituto Nacional Electoral siempre ha sido una institución aliada en este tema de la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres. No solamente vigilamos de manera constante que se cumplan con los requisitos de paridad, de financiamiento para las mujeres, la 8 de 8, que son finalmente requisitos de elegibilidad, sino que también hemos estado trabajando en perfeccionar nuestros mecanismos de queja por violencia política en la Comisión de Quejas, por ejemplo. Pero sobre todo, y creo que esto es algo que vale la pena destacar, hemos trabajado también en sensibilizar a nuestra comunidad sobre las nuevas masculinidades. Esto es, hacerles saber que para poder erradicar la violencia política contra las mujeres es necesario que los hombres seamos aliados necesarios. Y para esto hay que cambiar nuestra concepción de qué significa ser hombre. ¿Qué retos enfrenta el INE en la lucha en contra de la violencia política en razón de género? Ya tenemos un par de legislaturas paritarias históricamente, que eso es importante. Tenemos a la primera presidenta de la República de la historia de México, pero creo que hay retos importantes. Uno, creo que violencia política en razón de género es uno de los retos más fuertes que tenemos como país. Está en crecimiento la violencia y hay que hacer lo necesario no solo para disminuirla, sino para erradicarla. Y también tenemos otro reto interesante, el reto del financiamiento que los partidos políticos dan a las mujeres. Si bien tienen un mandato de dar, por ejemplo, el 50% para proyectos de mujeres, a veces nos han reportado que esto no se cumple. Y mientras no haya recursos, no hay poder para las mujeres. ¿Cuál es el compromiso del INE para erradicar la violencia política en razón de género? Ser más estrictos en el cumplimiento, por ejemplo, de los requisitos y de los principios de paridad y en general de igualdad de género dentro de los partidos políticos e incluso de la propia institución. Segundo, creo que tendríamos que hacer esfuerzos mayores para visibilizar cuando se presentan este tipo de problemáticas. Tercero, avanzar, como lo comentábamos hace un momento, en el tema de una defensoría, en el tema de tener mecanismos específicos para atender este tipo de problemáticas, también es algo fundamental. Desgraciadamente no hemos logrado todavía la erradicación de la violencia y esta es una condición necesaria para que la participación política de las mujeres sea efectiva, sea sustancial y que se refleje o se exprese como una igualdad en los hechos. ¿Cómo trabaja el INE para erradicar la violencia política en razón de género? Además de la verificación, del cumplimiento de requisitos legales como la paridad, como el financiamiento, como los requisitos de elegibilidad de la 8 de 8, damos un seguimiento y una atención prioritaria a las quejas que se presentan en materia de violencia política en razón de género. Tenemos áreas especializadas en el Instituto Nacional Electoral para atender a víctimas de este tipo de circunstancias y también ya desarrollamos un primer programa piloto que yo espero que en un futuro próximo se convierta en un programa permanente de atención a mujeres o a víctimas de violencia política en razón de género. ¿Cómo abonan las nuevas masculinidades a la erradicación de la violencia política en razón de género? Precisamente repensando nuestro rol en la sociedad. De entrada, tenemos que eliminar prejuicios esencialistas, como esta idea de por qué eres mujer o por qué eres hombre, te toca esto o te toca aquello en la sociedad. Esto es falso. Somos iguales, somos seres humanos, podemos aportar a la sociedad y tenemos que empezar por ahí. Entenderlo. Segundo, también entender que esta es una violencia que afecta de manera desproporcionada solo a una parte de la población. Y esto es algo súper delicado que tenemos que trabajar. En estos 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿cuál es el compromiso del Instituto Nacional Electoral? El Instituto Nacional Electoral siempre ha sido y seguirá siendo una institución aliada en la lucha por erradicar la violencia política contra las mujeres y no solo la política, cualquier tipo de violencia.